Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, ¿cómo están? Shabbat Shalom. Aquí estamos de nuevo en esta Shabbat en Israel y vamos a hablar hoy otra vez de la parashá del Shabbat, o sea, del evento que ocurrió en la Biblia en esta fecha del calendario hebreo, que es lo que se hace en Israel. Es decir, cada Shabbat, cada sábado, se lee de la Torá el cuento, la historia bíblica que corresponde a esta fecha y se analiza. Ese es el tema de estudio de ese Shabbat. Y a mí me encanta que hemos empezado con esta hermosa costumbre, que ya la he hecho varias semanas, así de forma espontánea, porque leyendo cada una de las parashot, que quiere decir los eventos de los Shabbat, voy encontrando que hay una conexión íntima con cada una de estas historias y su moraleja a lo que nos está pasando hoy. Es increíble ver cómo estos textos de 5.000 años de antigüedad o más, o no se puede saber exactamente, pero qué relevancia. Es como si Dios nos hubiera dejado aquí un manual también para pasar hoy, para entender, para profundizar a nivel espiritual, a nivel emocional, lo que estamos pasando. ¿Y cuál es la parashá de este Shabbat? Una de las parashot quiere decir parashá en plural. Parashá es uno, parashot es muchos. Entonces cuando digo de todas las parashot, quiere decir todos las historias, los cuentos de la Biblia, ¿ok? Entonces, hoy tenemos una parashá súper importante, fuertísima, que sin duda yo le encuentro aquí un mensaje profundísimo para nosotros hoy, para pasar lo que nos está ocurriendo y entender un poquito más. Es la parashá de Lech Lejá en hebreo. En hebreo se dice Lech Lejá y en español se dice Dios llama a Abraham. ¿Y qué quiere decir Lech Lejá? Lech Lejá viene del verbo lalejet, que quiere decir caminar o ir. O sea, en hebreo se puede decir ir o caminar con el mismo verbo. ¿Ok? O sea, caminata es alija. Si yo digo yo voy a, digo ani olej le. Y si yo digo vete, le digo lej. ¿Ok? Entonces, la parashá lej lejá quiere decir vete, pero viene a ser como con un énfasis muy fuerte, porque lej solo es vete y lejá es a ti. Por ejemplo, si yo te digo te doy un regalo, yo te digo ani notenet lejá, o sea, a ti. O sea que se escribe igual, pero tiene diferente significado, pero en este título es el imperativo que le dice Dios, le dice vete tú, más o menos se puede traducir, o sea, es un poco, no se puede traducir en 100% al español, porque en español no se utiliza una combinación así de palabras, pero si lo tradujera literal sería vete a ti, vete, pero enfatizado en el vete. Y es un imperativo muy fuerte. ¿Y cómo empieza la parashá, la historia? Empieza directo en lo, como se dice en hebreo, pegando en el hierro fuerte. Así dice: Vayomer Adonai el Abraham, lech lecha me'artzecha, memoladetcha, mi bet abeja, el eretz asher ereja. ¿Y qué quiere decir eso? Primero les voy a leer la traducción que aparece en la Nueva Biblia de las Américas, que es solo una de ellas, pero realmente he visto que todas las traducciones están mal, y no solo que mal, sino que omiten parte del mensaje que hay entre líneas en el hebreo. Yo se los voy a explicar. Lo que dice la Nueva Biblia de las Américas dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Fantástico, eso es lo que dice español. Ahora, ¿qué dice en hebreo? En hebreo dice, y dice Dios a Abraham, vete a ti, o sea, con esa énfasis del vete, del imperativo, de
tu tierra, de tu nación, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, nada que ver con lo que dice en español. Y lo interesante es entender aquí que Dios en hebreo lo que dice va haciéndole una descripción del macro al micro, y por eso en español eso no existe, no ocurre. O sea, lo que dice, donde dice en hebreo, de tu tierra, dice de entre tus parientes, nada que ver. Después de eso dice de tu nación, y acá dice y de la casa de tu padre. Y luego dice de la casa de tu padre en hebreo. O sea que han omitido parte del mensaje. O sea, lo que ocurre aquí en hebreo es que Dios da un mensaje muy potente, primero con un imperativo enfatizado, con el lej lejá, y luego le empieza a describir del macro al micro, o sea, de tu tierra, que la tierra se refiere a la zona, digamos, de la Mesopotamia, ¿no es cierto?, que es una gran tierra. Luego le dice, de Memoladetja, que quiere decir de tu nación, primero de la tierra, que es como lo grande, digamos que Europa es una gran tierra, y luego de tu nación, que puede ser Francia, España, o sea, en ese caso al parecer era la zona de Irak, ¿ok? Luego le dice de la casa de tu padre, y ahí empieza a conectarlo con lo personal, que es la casa de su padre, su familia, es todo el árbol generacional de él, ¿no es cierto? El Aretz Asher Ereja, o sea, a la tierra que yo te mostraré. Perfecto. Entonces, en este pequeño párrafo en hebreo, ¿qué nos está mostrando? Cuando yo leo esto, primero pienso, ¿no es cierto?, que hoy nosotros, si Dios nos dijera, váyanse, emigren a algún lado, digamos, si yo estoy en Israel, vete a Argentina, volviendo a donde nací, digamos. O digamos que voy a un lugar desconocido, a Papua, a Nueva Guinea, ¿okay?, que nunca estuve. Yo puedo entrar en Google, pongo imágenes, primero veo cómo se ve, leo en Wikipedia o en donde sea qué es la historia, cuánta gente hay, puedo saber la economía, el ingreso por cabeza, puedo saber cualquier cosa que quiera. O sea, puedo conectarme hoy con gente que está en Nueva Guinea, escribirles por el Facebook y ya tener amigos, puedo hacer cualquier cosa. O sea que no es una dificultad enorme. O sea, para empezar, sí, irse de un país a otro es muy difícil, se los digo como persona que lo ha hecho a los 16 años. Es decir, es un trauma muy grande. Pero imagínense que aquí, en la época de Abraham, hace más o menos 5.000 años, quién sabe, 5.000, 6.000, no había nada, no había ni internet, no había ni siquiera una enciclopedia que te muestre qué países existen, porque estaban ellos en una zona de la Mesopotamia y no había libros que te muestren todo el Atlas, o sea, no sabías nada. Entonces, era irse a lo totalmente desconocido, era irse de una vida en una tierra, en una nación, en una familia, y el lej lejá, lejá viene a ser un énfasis en el individuo. Es como decir, vete solo a lo totalmente desconocido y sobre todo sal de lo conocido, o en otras palabras podríamos decir sal de tu zona de confort, ¿no es cierto? Imagínense qué valentía, qué coraje tiene que tener una persona para hacer eso, pero ahí está hablando Dios, no es cualquiera que le está diciendo vete. ¿Y qué ocurre después? Después de decirle eso, él le dice, Ve'eseja legoy gadol. ¿Qué quiere decir eso? Después de que le dice, vete, abandona todo, a la tierra que yo te mostraré, le dice, te haré un gran pueblo. O sea, del perderlo todo, ganarás todo, más o menos lo que le dice Dios. Y ahora vamos a pensar un poquito en nosotros. O sea, yo hoy, personalmente, porque de nuevo no soy ni rabina, ni cura, ni sacerdota, ni nada, perdón, sacerdotisa. Soy una persona
común y corriente, secular, pero que estudia mucho, muy espiritual. Entonces, por supuesto que leo la Biblia, analizo y traigo aquí mi interpretación personal. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Nosotros hoy en día estamos en una situación desconocida en la historia de la humanidad. ¿Y cuánta gente ha dicho, basta, devuélvanme mi vida? ¿No es cierto? ¿O cuándo volvemos a la normalidad? Ni que hablar, que hablan de la nueva normalidad, pero no estoy hablando de eso. Pero la gente está llorando porque les sacaron la vida que conocían, ¿no es cierto? A todos nosotros. Nadie, ninguno de nosotros tuvo una experiencia así, ¿verdad? Y fíjense que hasta puedo decir que el examen que estamos pasando tú y yo es hasta más difícil. ¿Por qué? Porque fíjense lo bueno que es Dios, que primero le da un reto dificilísimo a Abraham. Le dice, abandona todo, abandona tu tierra, tu nación, tu familia, y vete a algo desconocido totalmente, porque ahí, de nuevo, no podía él ni siquiera saber a dónde iba. Y era como irse para nunca más ver lo anterior, porque ahí sí que no podías mandar WhatsApp a tu familia o llamar por teléfono ni nada, ni verlos en Facebook. No había absolutamente ninguna manera de tener un contacto luego de haberse ido a una tierra desconocida que ni siquiera sabía cuán lejana era, ¿no es cierto? Pero Dios le pone adelante una imagen de lo que va a recibir. Él le dice, te haré un gran pueblo. O sea, hay un premio ahí. Hay una promesa de Dios. Y es ni más ni menos que Dios el que hace esa promesa. Entonces, cuando viene Abraham, no hay ninguna duda que Abraham sabe que eso va a ocurrir, porque jamás Dios te va a prometer algo que no lo cumpla, ¿no es cierto? ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos aquí, nos han echado sin preguntarnos, sin avisarnos, a patadas nos han echado de nuestra vida tal como era. Y no nos han mostrado nada de lo que va a venir. No nos han prometido convertirnos en los padres de un gran pueblo. O sea que estamos teniendo un reto bastante difícil, ¿no les parece? Y la pregunta que yo quiero hacer a ustedes, como la que me hago yo a mí, ¿por qué estamos llorando por lo anterior y qué pensamos que va a ser el futuro? Y ahí viene la respuesta, o digamos el concepto clave. El concepto clave es el ahora, creo yo. Porque nos han llevado a un estado en que nuestro aquí y ahora puede ser muy malo y puede ser muy bueno también. Y sabiendo que el futuro se construye, se crea desde el aquí y ahora, porque lo que yo estoy sintiendo hoy, pensando hoy, mis energías de hoy están convirtiendo, están transformándose en el futuro mío. Entonces mi pregunta a ti, ¿cómo es tu aquí y ahora? Por más que puede ser que objetivamente estés en una situación muy fea, porque no envidio a ningún padre o madre de familia que se ha quedado sin trabajo y que ya no tiene más ahorros para alimentar a sus hijos. O sea, eso es indiscutible, una cosa terrible. Pero no todos están en ese extremo. O sea, hay mucha gente que está en casa, quizás en una vacación forzada, pero no está pasando hambre y tiene cómo vivir y estar un tiempo. Pero ahí está la pregunta del $1.000.000. ¿Qué estás haciendo tú para que tú aquí y ahora te cree un futuro mejor? Porque en este mismo tiempo, en este mismo espacio que estamos viviendo todos en el mundo, porque ahora, por desgracia, al parecer, toda Europa está otra vez entrando en cierres, ¿no es cierto?, como encierros como aquí en Israel, que apenitas estamos saliendo del segundo encierro, que ya están hablando del tercero, por desgracia, porque después ya viene aquí el invierno y aquí hay mucha gripe y ahí van a empezar a juntar todo y a, no sé cómo van a darse cuenta qué es qué, pero
puede ser que nos quieran encerrar por tercera vez, ya lo están hablando los políticos. Y la pregunta es, ¿qué haces tú con este aquí y ahora? ¿En qué estado de ánimo estás? Porque realmente, si yo me dejo caer, me siento víctima, o peor que eso, me pongo en una zona de confort autodestructiva, que es, por ejemplo, tirarme en el sofá, que yo lo digo en todos mis videos, a ver series, una tras otra, que cada serie es una temporada de 10, 12 episodios, y después ver 4 o 5 temporadas. ¿Cuántas horas es eso de pérdida de tiempo? Pérdida total de daño a mi cuerpo, de comer comida chatarra, basura, que me está haciendo un daño a mi salud, y me está bajando las energías más y más y más. Entonces, ¿cómo voy a estar sorprendida si luego me siento mal, me siento depresiva o veo todo negro? O si estoy también viendo todo el día las noticias oficiales, que lo único que hacen es meterte miedo y es mostrarte todo negro. Entonces, hemos salido, ya nos han echado a patadas de nuestra tierra conocida. Eso no hay discusión. Estamos ahora en un momento en que la pregunta es, ¿voy a quedarme parada en el desierto después de que me echaron de esa tierra, sin saber a dónde voy? ¿Y me voy a quedar ahí parada y me voy a morir de hambre y de sed y de depresión? ¿O voy a sacar fuerza dentro de mí para decir, no, yo voy hacia esa tierra prometida? ¿Y cómo lo hago? Y está en mis manos, ¿ok? Porque esa fuerza, porque en este examen tan grande que Dios nos ha puesto, donde no nos muestra ni nos ha prometido nada, nos ha dejado en el medio del desierto, diciendo, a ver, ¿quién de ustedes va a ser el que saca fuerzas de adentro, primero para usar el tiempo en algo productivo, en algo que valga la pena, que te haga reinventarte, que te mejore, que te dé herramientas para el futuro que viene? Alguien que piense en su salud, que por más de estar encerrado, haga algo con su cuerpo. Alguien que tenga conciencia de lo que se mete en la boca. Todo eso, ese es el examen, creo yo, en el que nos pone Dios hoy, para ver quiénes son los que van a cruzar ese desierto y van a llegar a la tierra prometida. Porque yo estoy segura que lo que viene para los que pasen ese desierto es maravilloso. Eso es lo que yo pienso, mi querida comunidad. Y me encantaría que ustedes me cuenten, cuando ustedes se quedan un poco tranquilos, en silencio, se conectan a su ser, a su intimidad, de su alma, ¿cómo se sienten ahora? ¿Qué piensan que va a pasar con nosotros? Dejando de lado de lo que decían los políticos, porque eso ya yo creo que es irrelevante. ¿Qué es lo que ustedes deciden que va a ser vuestra tierra prometida? Así que esa es mi pregunta que les dejo abajo, que me lo pongan en los comentarios, porque me encanta cuando ustedes me responden y me dan sus conclusiones de estos temas de lo que estamos hablando aquí. Entonces, con eso los dejo con esa pregunta y con un deseo enorme de mi corazón de que todos encontremos esa fuerza divina que tenemos para pasar este examen y llegar a la tierra prometida. Y que nos veamos todos ahí juntos, que creemos una nueva humanidad mejor, una humanidad con bondad, con paz, con amor, con respeto los unos a los otros, con igualdad, con que todos demos el uno al otro, no dejemos a nadie atrás sufrir, que no nos veamos solo como un individual egoísta. Así que con eso termino mi video. Entonces les mando como siempre mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas, y Shabbat Shalom.